Sandra con 18 años, Alberto con 20, ha pasado tiempo. Bueno, tampoco ha pasado tanto, pollones. Se conocen, tienen un breve romance, transcurren unos años, Alberto se va de Erasmus, regresa de Erasmus y Sandra coge el ordenador, se mete en Facebook, le envía un mensaje, quedan los dos para verse y hasta hoy. Nos dimos cuenta de que empezábamos la aventura que queríamos, aunque fuese lejos de nuestra familia y amigos. Que la A3 ya no nos separaría más y que mientras el uno cuidara del otro, todo iba a ir bien. Take me high, feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Somos una familia de cuatro expatriados. Estoy contando a Barrit. Estamos cerquita viviendo ahí en Madrid y ahí aparezco yo con el patinete, pues viernes, sábados y bueno, la verdad es que es muy bonito. Y la verdad es que luego, o sea, va pasando todo el día y dices, es que lo más chulo, lo único chulo es ir a tomar algo con ellos, charrar un rato y contarnos mil historietas. Y yo la verdad no soy muy detallista, no está entre mis virtudes, pero luego poco a poco todo eso se te va quedando en la memoria y es lo grande. Así que muchísimas gracias por compartir la vida conmigo. Yo tengo la gran suerte de casi sin darnos cuenta, porque nos viene dado, pero de recorrer la vida juntos. Y la verdad es que es una suerte enorme. Es una suerte enorme, muchísimas gracias. Y un día había un real decreto ley en mi casa que ya no se llamaba Peto, porque le llamaban mis amigos Peto. Y luego las 1001 noches de fiesta con tus amigos, que son mis amigos, y al revés. Así que muchísimas gracias por todo, que te admiro muchísimo. Que tú también eres mi bastón para mí. Y además nos queda un montón de vida por recorrer y me apetece mogollón. Gracias a los dos. Let go, I couldn't do it without falling apart. So give me something now. Give me a fix, tell me if it's whatever that's wrong. So give me something now. Give me a fix, tell me if it's whatever that's wrong. Yeah. So give me something, give me something now. Give me a fix, tell me if it's whatever that's wrong. So give me something now. Oh, give me a fix, tell me if it's whatever that's wrong. Queridos Sandra y Alberto, yo sé que os encantaría escuchar la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, porque por encima de esas palabras tan bonitas yo quiero hablar de vosotros y de vuestro amor en particular. Chicos, habéis luchado muchísimo, habéis apostado por vosotros dos y por mantener viva vuestra relación. Habéis puesto toda la carne en el asador para que no se apague la preciosa llama de vuestro precioso amor. Querido amigo Alberto, desde lo más profundo de mi corazón te doy las gracias por querer a Sandra como la quieres, con esa intensidad, con esa fuerza, con los ojos cerrados. Yo conozco a Sandra y sé que cuando algo se le mete en la cabeza puede llegar a ser un poco pesada y que a veces saca ese genio y ese carácter que lleva dentro. Pero también sé, y también lo sabes tú, que es una mujer sensible, sincera, tierna y cariñosa. Cuídala mucho, cuida sus gustos, cuida sus manías y sus vicios, porque tú eres uno de ellos, el más grande de todos. Hacéis una pareja maravillosa. ¿Qué te voy a decir de Alberto? Es un hombre amable, divertido, amigable y extrovertido. Es una persona en la que debes apoyarte y puedes sobre todo confiar. Cuídale mucho, se lo merece. Os quiero con locura, muchísimas felicidades. Oh
primera imagen que tengo de Alberto es en la biblioteca de la universidad, pero en la puerta, saludando a todo el mundo de una forma muy peculiar. De la noche a la mañana pasó de ser Carballo, el del trinquet, a Carvi, un apoyo fundamental con quien compartir vivencias, conversaciones y buenos y no tan buenos momentos. Hemos pasado los últimos 10 años bastante unidos en Madrid. Hemos hecho un viaje en el tiempo donde entre risas y momentos memorables aparece he conocido a una chiqueta. Este fin de bajo a Valencia a ver a Sandra, nos vamos a vivir juntos o en algún momento voy a hincar rodilla. Uno aprende el amor que tiene por Sandra, por la terreta, por tus amigos. Por tus raíces, por tus padres, quienes han sabido transmitirte valores de integridad, nobleza, respeto y esfuerzo. Sandra, lo primero que te queremos decir es gracias. Gracias por tu constancia, por tu entrega, valentía y paciencia con Bert. Por tu generosidad, eres la confianza, el desinterés y la chispa de la mirada de Alberto. El amor es sin duda todas y cada una de estas cualidades que tú tienes. Y no olvidéis que felicidad significa, entre otras cosas, fecundidad. Así que esperamos que pronto vengan cachorritos. Que seáis muy felices. I'm ready to be hurt again. I'll end up in your life. Why you pull me closer to your chest? You see it in your eyes. It's you. I'm ready to be hurt again, like nothing ever crashed. This is the best it ever gets. I see it in your eyes that we will get hurt again. That we will get hurt Tenemos que confesar que todos habíamos apostado a que llegarías tarde. Yo ya he hecho una apuesta en Instagram y todo, pero... Y parece que fue ayer cuando quedábamos en el Club Social a ver las motos o la Fórmula 1. Pasamos de quemar discotecas a quemar festivales. Los resopones navideños en el Squad de Alfagüir. Millones y millones de recuerdos juntos. Y ahora pues eso, que te nos casas. Alberto es un tío tranquilo, slow, sin prisas. Alberto es agradecido, sociable, cariñoso, un tío trabajador, un disfrutón. Alberto es cero aventurero, algo olvidadizo, un poco cabezota. Pero te queremos así. Amigos, solo podemos desearos que seáis súper felices, que disfrutes de esta nueva etapa como has disfrutado de todas las anteriores. Eso sí, Sandra, no lo puedes devolver. Alberto y Sandra, muchas felicidades. Los que te conocemos sabemos lo importante que es para la princesa que llevas dentro el día de hoy. Cuando conocí a Alberto, pensé que no podían haber dos personas más distintas que vosotros dos, pero os he visto madurar juntos. Y digo, sin ninguna duda, que vuestro secreto ha sido evolucionar como compañeros de vida, que dan pasos firmes y seguros, y no los dais con prisa, los dais en el momento justos, siempre de la mano, y cuando los dos estáis preparados. Sandra es humilde, agradecida y fiel a los suyos. Y el tiempo vivido con su familia y amigos es lo que hace grande su vida. Esas pequeñas cosas son las que hacen grande su vida. Por eso es tan fácil de entender por qué hoy es tu sueño. Porque aquí estamos todos juntos, tu amor Alberto y todos los que tenemos un hueco en tu enorme corazón. Estamos todos juntos celebrando que os queréis querer para siempre. Gracias, Sandra, por hacernos parte de algo tan grande para ti. Así que, amiga mía y amigo, os deseo para hoy que disfrutéis por encima de lo que en tus sueños habías imaginado, y para el futuro que vuestra felicidad como pareja sea como mínimo eterna. Os quiero mucho. I've been falling, I've been lost, and I've been calling on my ghosts. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Oh. And I've been carried, I've been dragged, and I've been lucky torn inside.
put it to rest because I'm coming home. I'm coming home. ¿Quién nos iba a decir hace más de una década que íbamos a acabar así, eh? Porque nuestra historia de amor, como todas las que merecen la pena, no ha sido fácil. Después de un previo novios y un tiempo vacío en el que mis ganas deseaban que las tuyas me encontraran, por fin pasó. Tuvimos que superar, entre otras cosas, durante más de 7 años la distancia que la 3 interponía entre nosotros. Y 11 años después de una pandemia fatal, aquí estamos, confirmando todo este tiempo de espera. Me costó decidirme en qué rodilla y aún así te sorprendí. Gracias por creer en mí y conseguir que haga cosas que ni yo misma creía ser capaz. Como dejar todo, o más bien a todos, por ser felices juntos. Porque tu sonrisa y tu actitud ante la vida me hacen disfrutar y aprender cada día. Gracias por ser mi rincón favorito del mundo. Porque levantarme a tu lado es la mejor manera de empezar el día. Gracias por ser bondad, cariño, sentimiento y sinceridad hasta lo más sencillo. Porque estoy enamorado de la persona que eres, de tu alegría, de tu bondad, de tu sonrisa. Cariño, gracias por hacerme ver que no hay que desesperar y que hasta un anillo una noche de marzo, en plena pandemia y en el puente de Brooklyn, puede llegar. Prometo trabajar todo lo que haga falta para que el proyecto de vida que ya hace tiempo que empezamos juntos salga adelante. Y un día ver a Estrella, a Gaby y a mis padres corriendo detrás de un pequeño o pequeña. Porque tú, Alberto, eres mi casa, mi suerte, mi zona de confort y mi para siempre. Estaré ahí haciéndote coñas cuando necesites ánimo, apoyándote, animándote, divirtiéndote. Yo te prometo seguir siendo tu fan incondicional. Te quiero. Y te prometo que, como dice ese anillo de tus padres que llevas con tanto cariño y orgullo, te querré más que ayer y menos que mañana cada día. Te quiero, Sandra. Yo os declaro marido y mujer. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life on one?